para terminar toda la parte de Dios, ¿ya? Bien. Bien, ya sabemos que el cerebro es uno de los órganos que mayor actividad tiene durante el día, ¿no? Esta actividad metabólica cerebral es muy intensa durante la vigilia y continúa durante el sueño. Hemos visto que disminuye el metabolismo durante el sueño, el metabolismo cerebral. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya actividad cerebral. De hecho, durante el sueño REM nomás hemos visto que aumenta nuevamente la actividad metabólica cerebral, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro consume tiene una actividad y produce una gran cantidad de energía, y produce también y consume también una gran cantidad de energía las neuronas. Entonces, el flujo sanguíneo es intenso. ¿Por qué? Porque el cerebro no puede funcionar si no tiene las sustancias esenciales, los elementos básicos para el metabolismo. No puedes funcionar si no hay glucosa, no puede funcionar si no hay oxígeno, ¿no es verdad? Requiere de grandes cantidades de oxígeno y de glucosa. ¿Y cómo llega la glucosa? ¿Cómo llega el oxígeno hacia el cerebro? Directamente a través de la sangre. ¿Vean? El cerebro, a diferencia del músculo o del hígado, no tiene almacenes de glucosa, no almacena glucosa como glucógeno. Entonces utiliza la glucosa que le está llegando constantemente. Disminuye la glucosa y el cerebro inmediatamente empieza a sufrir. Disminuye el oxígeno e inmediatamente el cerebro empieza a sufrir. Entonces, el flujo sanguíneo hacia el cerebro tiene que ser constante. Y fíjense que es bastante alto. Una persona adulta tiene entre 50 a 65 ml de flujo sanguíneo por cada 100 gramos de tejido, ¿no? Este es un flujo importante. No es el más alto de todo el organismo, pero fíjense que el músculo en actividad puede llegar hasta 80 ml por 100 gramos de tejido en un minuto, ¿no? Ahora, este es un flujo intermedio, porque el mismo músculo, cuando no está activo, en reposo, el músculo en reposo tiene 4 ml de flujo sanguíneo por cada 100 gramos por tejido, o por minuto, perdón. Entonces, fíjense que es un flujo, no el más alto de todo el organismo, pero es un flujo importante. Pero además que se tiene que mantener casi constante. No hay diferencias tan grandes del músculo, el músculo en reposo, el músculo en actividad, ¿no? Bien, ahora, fíjense, todo el encéfalo, es decir, si solamente 50 a 65 ml por 100 gramos de tejido por minuto, si pesamos todo el encéfalo, vamos a ver que necesitamos 750 a 900 ml, o sea, mililitros de sangre por minuto. Eso significa que el 15% del gasto cardíaco en reposo se va al cerebro. Esa es una cantidad grande de sangre, es el 15%. Quiere decir que nosotros tenemos un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. Esos 5 litros se tienen que dirigir a todo el organismo. Y fíjense que casi 1 litro de todos esos 5 litros se va hacia el cerebro, ¿no? Entonces es una gran cantidad de sangre que requiere el cerebro. Eso debido a su
actividad metabólica intensa, necesita glucosa, necesita oxígeno permanentemente. Ahora, ¿cómo se regula el flujo? El flujo no va a ser constante también. En momentos va a aumentar, en momentos va a disminuir. Toda la regulación del flujo sanguíneo cerebral está directamente vinculado con el metabolismo del cerebro. Y en general, vamos a ver cuando veamos circulatorio de unas cuantas clases, que el flujo sanguíneo hacia todos los tejidos se regula por el metabolismo del tejido. Ya les decía hace un momento, el músculo en reposo tiene 4 ml por 100 gramos por minuto. El músculo está en reposo, el metabolismo baja, pero empezamos a correr e inmediatamente se incrementa hasta llegar a 80, 100 ml por minuto. Fíjense ese cambio. ¿Qué ha variado? El metabolismo. Hay una gran actividad metabólica y entonces hace que vaya mayor cantidad de sangre hacia los músculos. Lo mismo va a ocurrir con el cerebro. Si estamos dormidos, hay un flujo menor, por decir, 750 ml por minuto de sangre en total. Despertamos, empieza nuestra actividad, nos ponemos a estudiar, incrementa inmediatamente el flujo. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando aumenta nuestra actividad, ¿qué se concentra? Dióxido de carbono. Producimos mayor cantidad de dióxido de carbono y el dióxido de carbono es un estimulante para que haya mayor flujo cerebral. Por otro lado, se empiezan a concentrar mayor cantidad de iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno también son el resultado del metabolismo, ¿verdad? Entonces, incrementa el flujo. Por otro lado, la concentración de oxígeno. Si baja la concentración de oxígeno, hace falta oxígeno, se incrementa el flujo. Si aumenta la concentración de oxígeno, va a disminuir el flujo porque no se necesita tanto oxígeno. Esta concentración de oxígeno en la sangre. Y finalmente, una serie de sustancias liberadas por los astrocitos, que son también mecanismos o producidas durante el metabolismo, adenosina, histamina, sustancias vasodilatadoras que pueden ayudar a aumentar o disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, todo depende de cuánta actividad tiene nuestro cerebro para que vaya más o menos sangre, ¿no? Si nuestro metabolismo cerebral aumenta, el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que va por minuto al cerebro va a aumentar. Si disminuye el metabolismo, en vez de estar estudiando, leyendo, nos echamos y cerramos los ojos, recuerdan, en ese reposo tranquilo, cuando cambian incluso las ondas cerebrales, de beta van a cambiar a alfa, ¿verdad? Lo hemos visto el otro día. ¿Qué va a ocurrir? Va a disminuir el metabolismo y la cantidad de sangre que va a disminuir también. Bien. Vean cómo aumenta el flujo sanguíneo hacia el cerebro. En esta gráfica podemos ver cuando aumenta la concentración de dióxido de carbono. ¿Vean? Desde aquí podemos ver que tenemos una concentración de dióxido de carbono en este punto, que sería lo normal, 40 milímetros de mercurio, que está en la concentración en las arterias. Pero si fíjense, y aquí está el flujo sanguíneo, ¿no? Más o menos hacia el cerebro, hemos dicho que tendría que ser 900 ml por minuto, ¿no es verdad? Fíjense. Ahora, si aumenta la presión parcial de dióxido de carbono a 60, fíjense a cuánto va a incrementarse el flujo sanguíneo. Casi al doble de cantidad de sangre que llega al cerebro. Eso quiere decir, ¿por qué ha aumentado el dióxido de carbono? Porque ha aumentado el metabolismo. El dióxido de carbono es el resultado del metabolismo. Cuanto más glucosa, más oxígeno entre en combinación
para producir ATP, más dióxido de carbono se va a producir. ¿No es verdad? Entonces el metabolismo que tiene que ver con el incremento del dióxido de carbono va a aumentar definitivamente la cantidad de sangre que llega hacia el encéfalo. Bien, ahora, también no solamente el aumento de dióxido de carbono va a producir un aumento del flujo, sino la disminución de oxígeno. Si hay poco oxígeno, también inmediatamente va a incrementarse la llegada de sangre. ¿Para qué? Para que llegue más oxígeno hacia el cerebro. El cerebro no puede vivir sin oxígeno. Hay una tasa de utilización de 3.5 mililitros de oxígeno cada 100 gramos de tejido por minuto. Es una tasa alta de utilización de oxígeno. Si hay poco oxígeno que llega al cerebro, inmediatamente se manifiesta un mecanismo vasodilatador. Hay varias teorías de estos mecanismos vasodilatadores. Hay la teoría de la presencia de sustancias vasodilatadoras como la adenosina, por ejemplo, el óxido nítrico, que se producen como consecuencia del metabolismo y que van a hacer que haya un incremento del diámetro de las metaarteriolas, de las arteriolas, de tal suerte que si se incrementa el diámetro va a llegar mayor cantidad de sangre. Por eso, esa es una teoría vasodilatadora. Pero hay otra teoría que no necesariamente es contraria y que se puede complementar, otra teoría vasodilatadora que dice que solo la falta de oxígeno, o sea, las células de las arteriolas, las metaarteriolas, de todos los tejidos, reaccionan solo a la falta de oxígeno. Si disminuye el oxígeno, inmediatamente empieza una vasodilatación. O sea, los músculos lisos empiezan a relajarse, los músculos lisos de estas arterias. ¿Para qué? Para que llegue mayor cantidad de sangre. Entonces, fíjense, aquí, cuando disminuye en el oxígeno, eso es vital, o en el cerebro, eso es vital. Disminuye el oxígeno y solo la falta de oxígeno hace que inmediatamente se dilaten los vasos. Es interesante, no hemos visto todavía circulatorio, pero hay algunas teorías o algunas leyes que hacen que, vean, si un vaso tiene este diámetro, va a pasar una cantidad X de sangre, ¿no? Si se duplica el diámetro, ¿verdad?, del vaso, ya no va a pasar el doble. Es decir, si se duplica, ahí, si se duplica el diámetro, no va a pasar solo el doble, sino aquí se aplica una ley, la de la cuarta potencia, que va a pasar hasta 16 veces más sangre de lo que pasaba con un diámetro determinado. Fíjense entonces, cualquier incremento del diámetro, por muy pequeño que sea, ayuda a que llegue mayor cantidad de sangre. ¿Y cómo se incrementa el diámetro de una arteria? A través de la dilatación muscular. Los músculos se dilatan y aumenta el diámetro y aumenta la cantidad de sangre. Si queremos, por el contrario, que disminuya la cantidad de sangre que va hacia el tejido, eso se llama vasoconstricción, va a disminuir el diámetro. Entonces va a haber una marcada reducción de la cantidad de sangre que está llegando. ¿No es verdad? Entonces, es interesante cómo la presión parcial de oxígeno nomás del oxígeno que llega al cerebro puede directamente influir en el diámetro de los vasos y hacer que llegue más o menos flujo. Es decir, valores que sean por debajo de 30 milímetros de mercurio van a
hacer que inmediatamente se incremente el flujo, que inmediatamente se produce una vasodilatación y se incremente el flujo sanguíneo. ¿Bien? Vean cómo aquí también podemos observar esta curva que se dibuja luego de que se aplica una luz en los ojos del gato. Un gato que está a oscuras, con los ojos abiertos, a oscuras, sin el estímulo luminoso, tiene este flujo sanguíneo, ¿no? Pero así que se aplica la luz, este es el periodo del tiempo que se aplica un haz de luz en los ojos, fíjense cómo se incrementa el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la actividad cerebral. Hemos visto que la sola luz en los ojos, cuando abrimos los ojos y cerramos, abrimos, aumenta la actividad cerebral. Cerramos los ojos, baja la actividad cerebral. Si estamos con los ojos cerrados, las ondas van a ser alfa. Si abrimos, beta. Si cerramos, alfa. Esto nos está mostrando la actividad eléctrica cerebral, ¿no es verdad? Que tiene que ver con el metabolismo, muy vinculado al metabolismo. Como inmediatamente aumenta el flujo. Entonces, la cantidad de sangre que llega al cerebro va a estar determinada por el metabolismo. Cuanto mayor sea el metabolismo, mayor cantidad de sangre. Pero también por la disminución de la concentración de oxígeno. Ahora, vean, nuestro flujo sanguíneo en el cerebro va a regularse incluso cuando varía la presión arterial. O sea, nuestro cerebro puede resistir presiones medias, variaciones de la presión media arterial bastante importantes. Fíjense, desde 60 milímetros de mercurio hasta 140 milímetros de mercurio. Es decir, que por mucho que baje la presión arterial, ¿no?, nuestro cerebro va a tener una cantidad de sangre relativamente constante. O si disminuye o si aumenta mucho la presión arterial, también vamos a tener una cantidad de sangre relativamente constante. Fíjense, las personas que tienen hipotensión puede bajar hasta 60 milímetros de mercurio la presión media, ¿no? ¿Qué quiere decir? El promedio de presiones entre la sistólica y la diastólica, 60 milímetros de mercurio. O en los hipertensos podría llegar hasta 160 milímetros la presión media. Ahora, fíjense, en especial a nivel de la presión alta. Si este es el flujo sanguíneo y esta es la presión arterial, fíjense, hemos dicho que la presión media arterial del individuo normal, la presión media normal, digamos, es de 100 milímetros de mercurio. Vamos a ver cuando lo vemos presión arterial. Siempre que nos referimos a la presión media normal, son 100 milímetros de mercurio. Ese es el individuo que tiene 120, 80. 120 la sistólica y 80 la diastólica. Digamos, tomando como esos valores como normales. La media va a ser 100. Fíjense, el flujo sanguíneo en 100 está aquí, ¿no es verdad? Si baja hasta 60, se va a seguir manteniendo, aquí estamos, 60, se va a seguir manteniendo la misma cantidad de flujo sanguíneo. O si sube también, va a seguir teniendo la misma cantidad de flujo sanguíneo hacia el cerebro. ¿Cuándo empieza el cerebro a sufrir? Cuando empieza a disminuir la presión arterial. Por debajo de 60 milímetros de mercurio, fíjense cómo disminuye también el flujo sanguíneo. Y puede llegar a menos de 30. Y cuando llega a menos de 30, ya sabemos que el cerebro puede empezar a sufrir en ese momento, ¿no? Bien, o cuando aumenta de
forma la presión arterial por encima de 160, 180, también, ¿no es verdad? Puede haber ya alteraciones con las arterias del cerebro y producirse accidentes a nivel del propio encéfalo, romperse una arteria, producirse una hemorragia, producirse lo que se conoce como el ictus, un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Pero entre estas, fíjense, presiones que son tan extremas, 60, 180, incluso el flujo se mantiene constante. Menos de 60 ya empieza a haber poca cantidad de sangre que llega al cerebro. Y más de 180 ya se corre el riesgo de un ictus o de un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, nuestro cerebro más bien tiene la capacidad de regular el flujo sanguíneo que sea constante. Fíjense la constancia del flujo a pesar de estas variaciones tan grandes en la presión arterial. Bien, tenemos tiempo un poquito más. Ahora, fíjense, hablaremos sobre la microcirculación cerebral. Como en todos los órganos de la economía, todos los tejidos, vamos a ver que la microcirculación está compuesta por arteriolas, metaarteriolas, capilares, células, venas, y que el lugar donde se realiza el intercambio de sustancias es en los capilares. Entonces, los capilares del encéfalo tienen algunas características importantes, ¿no? Porque aquí el número de capilares va a ser mucho mayor que en otros órganos. ¿Por qué? Porque el metabolismo cerebral es muy intenso. Acabamos de ver que se eleva el 15%, un poco más, del flujo sanguíneo de todo el organismo. Y entonces el metabolismo es intenso, necesita mucha sangre y entonces necesita muchos capilares para distribuir la sangre hacia todas las células cerebrales. También la tasa metabólica es mayor a nivel de la sustancia gris que la sustancia blanca. ¿Por qué será eso? ¿Por qué creen que la tasa metabólica, el metabolismo es mayor en la sustancia gris que en la sustancia blanca? Ahí es donde se sintetizan muchas proteínas. Ahí está el cuerpo de la neurona, ¿no es verdad? En el soma se van a producir una gran cantidad de reacciones metabólicas. Aunque los axones también, que es la sustancia blanca. La sustancia blanca está compuesta por una buena parte de los axones, ¿no es verdad? Las células lineales y otros, pero en el soma, que es la sustancia gris, es el soma de la neurona. El axón ya son las conexiones, ¿verdad? La sustancia gris. Ahí va a haber la mayor cantidad de metabolismo. Ahora, también entonces en estas áreas, la cantidad, en la sustancia gris, la cantidad de capilares y la velocidad de circulación de la sangre en esos capilares va a ser mayor que en la sustancia blanca. Otra cosa importante es que todos estos capilares del encéfalo, los capilares que tenemos, ven en general las características que tienen los capilares y que permite el intercambio de sustancias entre el espacio intravascular y el extravascular, el espacio intersticial, viene a ser que los capilares tienen poros, ¿verdad? A través de estos poros es que salen o entran las sustancias hacia el intersticio. Ahora, estos capilares del cerebro tienen particularidades que les hacen mucho menos permeables que los capilares del resto del organismo.
Los capilares del cerebro van a tener poros más estrechos, mayores barreras para el paso de ciertas sustancias. Por ejemplo, las proteínas que están circulando en el plasma van a tener más dificultades de pasar por estos capilares que por cualquier otro capilar. De hecho, las proteínas no deben pasar desde el espacio vascular hacia el intersticial. Aquí, con mayor razón, muchas sustancias tóxicas que se encuentran en la sangre no pasan hacia el espacio intersticial, hacia las células cerebrales. ¿Por qué? Porque estos capilares son muy, digamos, o son mucho más impermeables que el resto de los capilares. A esto se conoce como barrera hematoencefálica, a esta capacidad que tienen los capilares para impedir el paso de muchas sustancias, se conoce como barrera hematoencefálica. Es importante también la barrera hematoencefálica porque, por ejemplo, muchos fármacos no atraviesan la barrera hematoencefálica, otros sí atraviesan. Los que no atraviesan no van a poder actuar sobre las células cerebrales. Los que atraviesan sí actúan sobre las células cerebrales. Por ejemplo, hay unos antihistamínicos que generalmente se dan ¿para qué? Para las alergias, ¿no? Hay unos antihistamínicos que producen sueño y hay otros que no producen sueño. Los que producen sueño quiere decir que pasan por estos poros y llegan a la célula y la destruyen. Los que no producen sueño son incapaces de pasar por esta célula y deprimir a la célula cerebral, porque estos antihistamínicos actúan sobre unos receptores de la histamina, los H1 hay en el cerebro y en todo el organismo. Este antihistamínico atraviesa y llega y produce acción sobre este receptor y deprime al cerebro y produce sueño. Este otro, más grande, no puede atravesar y no hace ningún efecto sobre el cerebro. Interesante, fíjense, esa barrera solo es un ejemplo. La barrera hematoencefálica, entonces, está ahí para evitar que las sustancias extrañas, la mayoría de las sustancias extrañas lleguen a el cerebro y produzcan un problema. ¿No es verdad? Eso se conoce entonces como barrera hematoencefálica. Ahora, nuestro cerebro requiere del aporte constante de sangre. Las células cerebrales no pueden vivir mucho tiempo sin el aporte de sangre y de oxígeno en particular y de glucosa. El cerebro, el metabolismo cerebral funciona solo en base a glucosa. No es como el corazón que utiliza ácidos grasos. El cerebro solamente utiliza glucosa para la producción de ATP y oxígeno, desde luego. Entonces, fíjense, si en este momento se para el aporte de sangre hacia una área del cerebro, porque sí, aquí hay un bloqueo de este capilar y este capilar no puede aportar sangre a estas células cerebrales que están aquí. ¿Qué va a ocurrir? Estas células van a empezar inmediatamente a sentir esto y a sufrir, y en unos pocos minutos estas células van a morir porque no van a tener la energía necesaria para cumplir con sus funciones. Cuando ocurre esta situación se conoce como ictus, cuando una zona del cerebro no recibe la suficiente cantidad de sangre y las células sufren y mueren, se conoce como ictus. ¿Por qué se puede producir este ictus? Por ejemplo, si aquí en las arterias que están llevando sangre a este territorio se acumulan placas de colesterol debido a la arteriosclerosis, estas placas de colesterol pueden
tapar y evitar que llegue sangre a este lugar. Entonces se va a producir un ictus. Pero también puede ser que estas placas de colesterol, como se endurece el colesterol y estas arterias tienen que mantener su flexibilidad, ¿verdad? Estas se pueden endurecer y provocar resquebrajamientos cuando hay variaciones en el diámetro de la arteria. Entonces estos resquebrajamientos van a producir que se empiecen a unir las plaquetas y luego la fibrina, el fibrinógeno, ¿verdad? Y produzcan un coágulo. Y este coágulo puede ir creciendo y tapar. O pudiera ocurrir que este coágulo no se hubiera formado aquí, sino se hubiera formado en otro punto del organismo, pero que se suelte ese coágulo en ese punto y en ese caso se le conoce como émbolo, y que se vaya y se tranque en este punto. Y también, fíjense, va a tener el mismo resultado, ¿no es verdad? Se tranca esto aquí y la sangre no puede pasar y este territorio va a empezar a sufrir porque no está recibiendo la cantidad de sangre que requiere. Y ya les digo, el cerebro necesita constantemente recibir ese flujo sanguíneo que hemos visto, 750 a 900 ml por minuto, todo el cerebro. Y cada lugar, cada 100 gramos, los 50 ml de los que hemos hablado, 56, 75 ml. Entonces, fíjense, por un minuto que una zona del cerebro no reciba sangre, la cantidad adecuada de sangre, empieza a haber ya alteraciones en el funcionamiento neuronal. A los 3 minutos esas neuronas ya van a entrar casi en periodos de muerte irreversible y a los 5 minutos definitivamente van a estar muertos, ¿no? Por eso es que un ictus es tan grave, ¿no? Un ictus puede producirse y la persona o llegar a morir, o si se recupera, y dependiendo de la zona afectada, puede tener dificultades para el resto de la vida, ¿no? Que no pueda caminar, que tenga una parálisis de la mitad del cuerpo, de una zona del cuerpo, de una función determinada, dependiendo dónde se ha producido la disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Es así. Depende entonces de qué zona se afecta para que hayan efectos neurológicos, ya sea parálisis o deficiencias de cualquier tipo. Esa es la característica del flujo sanguíneo. Entonces, aquí quedaremos, porque ya es más de las 10, empezaremos rápidamente este último tramo de neuro. Ya hasta lo que avancemos hoy en neuro va a ser el examen del primer parcial. Bien, nosotros tenemos este sistema de líquido cefalorraquídeo, que es muy importante porque nuestro cerebro y la médula espinal están contenidas, el cerebro en una caja, que es la caja craneal, y en la médula en un conducto, que es el conducto medular en la columna vertebral. Si tenemos una caja, voy a hacer una comparación. Fíjense, esta caja, hagan de cuenta que es el cráneo y este es el cerebro. Si pongo el cerebro dentro de la caja y se mueve la caja, ¿qué va a ocurrir? El cerebro se golpea contra las paredes y al golpearse se puede dañar, lesionar.
Si el cerebro estaría directamente pegado a la caja, es decir, a los huesos del cráneo, y choca contra esta superficie, el golpe que está recibiendo la caja se va a transmitir directamente al cerebro. ¿Y qué va a ocurrir con el cerebro? Se va a lesionar. Entonces, nosotros, para evitar lesiones en el cerebro, podemos mover nuestra cabeza y nuestro cerebro no se choque contra las tablas del cráneo, o si nos golpeamos la cabeza contra la pared, todo el tiempo nos estamos golpeando de una manera u otra, nos da golpes más suaves y hasta más fuertes, o traumas grandes, un accidente. Dice, esos choques no van directamente sobre el cerebro, sino que chocan sobre la tabla y hay un líquido que lo protege al cerebro. El cerebro está flotando dentro de ¿qué? Del líquido cefalorraquídeo. Lo mismo pasa con la médula. Si nosotros agarráramos el cráneo vacío, sin cerebro, y la columna vertebral también vacía y sin cerebro, o sin médula, y echamos agua y llenamos agua en el cráneo y en el conducto de la columna vertebral, entraría una cantidad de 1.600 a 1.700 ml de agua. Eso quiere decir que el volumen total entre el cráneo, el cerebro y la médula es de aproximadamente 1.600 a 1.700 milímetros o mililitros. Ahora, de esos 1.600 a 1.700, 150 es evidentemente líquido, el resto es masa, ¿no es verdad?, de tejido. Ese líquido que está ahí bañando a la masa cerebral, a la médula, al tronco del encéfalo y que le está separando de las paredes, es el líquido cefalorraquídeo. Por eso se llama líquido cefalorraquídeo, porque cubre el encéfalo y también el raquis o la columna vertebral. ¿Dónde está este líquido? Pues está distribuido por varios sectores, varias cavidades. Está en los ventrículos, tanto en los ventrículos laterales, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, en el espacio subaracnoideo, alrededor de estos espacios subaracnoideos, alrededor del encéfalo y de la columna vertebral, e incluso por el conducto del epéndimo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, este líquido baña completamente al encéfalo y a la columna vertebral y separa de los huesos. Entonces está flotando ahí nuestro cerebro, de manera que cuando nos movemos, ¿qué va a ocurrir? Va a formar va a producir un efecto amortiguador. ¿Ven? Si tengo esa misma caja que les mostré hace un momento, con un objeto adentro, si fuera aire, el choque sería grande y el trauma que se produce sería mayor. Pero si hubiera agua, se amortiguaría. El agua llega a amortiguar el golpe. Bien, ahora, ¿cuánto líquido cefalorraquídeo tenemos entonces? ¿Dónde está? Bien. Entonces, antes de entrar en estos detalles, ¿cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Es esta función, amortiguador. Proteger a nuestro cerebro de cualquier trauma externo, proteger de golpes en especial. Ya les decía, si el cerebro estaría ahí en un espacio aéreo, cada vez que nos movemos, el cerebro se golpearía. Como quiera que esté en un medio líquido, está quieto, amortiguado ahí, ¿no? Si recibimos un golpe desde fuera,
también el golpe va a impactar en nuestra piel, en el hueso, y ese golpe se va a transmitir al agua, al líquido cefalorraquídeo, y ahí el golpe se va a amortiguar, no va a llegar con la intensidad que originalmente tiene hacia el cerebro, lo va a proteger. En cambio, si no hubiera el líquido, se transmitiría la fuerza fácilmente de la piel al hueso y directamente al cerebro, ¿verdad? Bien, entonces esa es la función del líquido cefalorraquídeo. Ahora, hay golpes que son demasiado fuertes, demasiado violentos, que evidentemente no van a dañar el cerebro y van a causar un trauma. O hay un tipo de golpe que se lo conoce como contragolpe, que es muy peligroso. Por ejemplo, ¿cuál es ese? Cuando estamos viendo un vehículo y choca el vehículo, desde vamos a ir hacia adelante, el golpe que nos vamos a dar de frente, por decir, no es tan grave, sino el que va hacia atrás. Choca y volvemos hacia atrás, ese contragolpe va a llevar el cerebro hacia la parte posterior, y ese es el que va a causar una lesión que puede terminar en la muerte instantánea de la persona, el contragolpe. También ese tipo de golpes se dan con golpes directos sobre la cabeza, boxeadores, ¿no? Muchos boxeadores han muerto por un golpe que les produce este contragolpe o latigazo, también suele llamarse. Bien, pero ese es un tipo de golpe que daña al cerebro en el lado contrario, como les digo, de donde ha recibido el golpe. El ejemplo del auto y esos accidentes en auto que producen muerte por daño cerebral, muchos pueden estar causados por contragolpe. La persona se golpea primero adelante, pero ese no es el que va a causar la muerte, sino el que va hacia atrás. ¿Por qué? Porque ya aquí es el cerebro el que se impulsa y choca contra las tablas posteriores, y eso es lo que va. ¿Ya? Bien. Ahora, vayamos al líquido cefalorraquídeo. Hemos dicho que, volviendo aquí, hay 150 ml que están ocupando todos estos espacios permanentemente. Pero vean, el líquido cefalorraquídeo se forma todo el día, y durante el día vamos a formar 500 ml de líquido cefalorraquídeo, es decir, medio litro de líquido cefalorraquídeo. Este líquido se forma aquí, en los plexos coroideos, que están en las paredes superiores de los ventrículos laterales. Desde aquí, fíjense, va a transitar el líquido cefalorraquídeo por las diversas cavidades. Primero, desde los ventrículos laterales, a través del agujero de Monro, va a pasar hacia el tercer ventrículo. Luego, del tercer ventrículo va a descender por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. Luego, por el agujero de Luschka, se va a dirigir a los espacios subaracnoideos, y por el agujero de Magendie a la cisterna magna, y también hacia luego a los espacios subaracnoideos. También va a ocupar el conducto del epéndimo a nivel de la médula, a lo largo de la médula. Y por los espacios subaracnoideos, fíjense, el líquido va a ascender, va a circular, va a subir y se va a dirigir aquí hacia el seno venoso. En el seno venoso va a ser absorbido y va a pasar a la circulación venosa. Y de la circulación venosa, bueno, se va a dirigir hacia el corazón, luego hacia los órganos en los que se van a producir la excreción de las sustancias que estén viniendo desde el cerebro, ¿no? Todo el metabolismo producido por las neuronas, todas las sustancias producidas por el metabolismo van a ser llevadas hacia los órganos excretores.
dióxido de carbono a los pulmones, todo lo que pueda salir por este líquido cefalorraquídeo, aunque dióxido de carbono no va a estar presente aquí, sino otras sustancias, ¿no? Bien, ahora, estos son el recorrido entonces que hemos visto del líquido cefalorraquídeo. Podemos ver más grande los plexos coroideos, desde aquí los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, agujero de Luschka, agujero de Magendie, espacios subaracnoideos y seno venoso que va a ser absorbido, y todo ese líquido y los compuestos que tiene el líquido van a dirigirse hacia la sangre. Ahora, vean cómo se produce la secreción a nivel de los plexos coroideos. Aquí el plexo coroideo está recubierto por células epiteliales, ¿no es verdad? Y estas células van a ser las encargadas de producir y de liberar el líquido hacia los ventrículos. ¿Cómo se secreta este líquido? Primero, el líquido, el agua, se va a secretar nomás por osmosis. Luego, fíjense, va a haber un transporte activo de iones sodio desde estas células hacia los ventrículos para la producción de líquido cefalorraquídeo. También, junto con los iones sodio, van a ir los iones cloruro. Entonces, este líquido va a tener sodio, cloruro también. Va a haber iones sodio, iones cloruro, también va a haber pequeñas cantidades de bicarbonato, va a haber glucosa en el líquido cefalorraquídeo, potasio también. Es decir, el líquido cefalorraquídeo va a tener los mismos elementos, o muchos de los elementos que tiene el plasma, y en cantidades, si no son las mismas, parecidas a las que tiene el plasma. De hecho, los iones sodio son los mismos que hay en el plasma, ¿no? Es un líquido extracelular, el líquido cefalorraquídeo. Vean, para empezar, la presión osmótica es la misma que la del plasma. Iones sodio, la misma que la del plasma. Cloruro, un poco más que el plasma, 15% más que el plasma. Potasio, 40% menos que el plasma. Y finalmente, glucosa va a tener un 30% menos glucosa que el plasma. Estos son los componentes principales del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es transparente. Se dice que tiene un color de cristal de roca. Entonces es un líquido muy límpido, ¿no? Cualquier alteración en el color del líquido cefalorraquídeo nos está mostrando una alteración. Por ejemplo, si hay una hemorragia, se va a poner de rojo. Si hay una infección, se va a hacer blanquecino hasta amarillento, ¿no es verdad? Dependiendo de, entonces, el tipo de lesión puede cambiar la característica del líquido cefalorraquídeo. Normalmente son estos sus componentes y va a tener un color, como les digo, es cristalino, tiene el color del cristal de roca, la apariencia cristalina. Bien, ahora, vean, hasta hace unos años atrás se creía que el cerebro no tenía linfáticos. Las últimas investigaciones han mostrado que sí, el cerebro tiene linfáticos que funcionan igual que los linfáticos del resto del organismo. Pero además el cerebro, fíjense, tiene estos espacios, los espacios
subaracnoideos. Se creía que solamente estos espacios subaracnoideos eran los que se encargaban de sacar todas las sustancias que estaban en el espacio extracelular y que no podían volver hacia los capilares y que tenían que ser eliminados por alguna vía. Normalmente en los tejidos, todos los tejidos, si por decir pasa una proteína desde el capilar hacia el espacio intersticial o pasa una sustancia de peso molecular alto desde el capilar hacia el espacio intersticial, es casi imposible que esta sustancia vuelva al capilar y sea eliminada hacia la circulación venosa, sea llevada a la circulación venosa. Bacterias, en muchos casos, sustancias tóxicas. Y el espacio extracelular no puede acumular estas sustancias, porque si acumulan, ¿no?, va a haber alteraciones. De hecho, si acumula proteínas, va a cambiar la presión coloidosmótica y va a aumentar la salida de líquido hacia el espacio intersticial. Entonces, ¿qué mecanismo tenemos para evitar que haya acumulación de estas sustancias que pueden salir, evidentemente, hacia el espacio intersticial? Tenemos el sistema de los capilares linfáticos, es decir, todo el sistema linfático. Vean, todas estas sustancias que salen y que no pueden volver, que salen del capilar y que no pueden volver al capilar, son arrastradas con el líquido intersticial. ¿Hacia dónde? Hacia los capilares linfáticos. Y son los capilares linfáticos los encargados de atrapar, digamos, a estas sustancias y luego llevarlas a través de los vasos linfáticos hacia la sangre, ya sea a través del conducto torácico o a través de la gran vena linfática. Todos estos productos que han salido de la sangre y que no tienen que estar en el espacio extracelular, que tampoco les sirven a las células y que solamente van a provocar alteraciones ahí, fíjense, se los puede volver a la sangre a través del sistema linfático. Entonces, aunque antes se creía que en el cerebro no había este sistema linfático, se pensaba que solo el espacio subaracnoideo cumplía estas funciones, es decir, que desde las células, desde el tejido, todas estas sustancias llegaban al espacio subaracnoideo y desde aquí se liberaba a través de los senos venosos, ¿no? Además, fíjense, aquí en los espacios perivasculares, estos son los vasos que están entrando al espesor, digamos, de la masa encefálica, ¿no?, al tejido cerebral, es este, fíjense. Entonces hay unos vasos que están ingresando, arterias y venas que van a salir del tejido. Aquí entre el vaso y el tejido pueden observar, hay un espacio, aquí es más amplio el espacio, aquí más pequeño, pero hay el espacio, ese se llama espacio perivascular. Entonces, hacia allá, todo este espacio está ocupado por el espacio o por el líquido cefalorraquídeo. Entonces, muchas de las sustancias que produce el cerebro, muchas de las sustancias que están en el tejido encefálico y que deberían volver a través del sistema capilar, van a volver a través de este mecanismo, van a volver hacia el espacio perivascular, de aquí al espacio subaracnoideo y del espacio subaracnoideo al seno venoso y luego a la sangre para entrar a la circulación. Por aquí se eliminarían sustancias sólidas, extrañas, que no tienen que estar en el tejido cerebral, ¿ya? Aquí pueden ver con mejor detalle, fíjense, aquí están los espacios perivasculares, todos estos están llenos de líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí hay una sustancia sólida que no debería estar, que pasó desde la sangre hacia el tejido, va a ser llevado a este punto para que el líquido cefalorraquídeo lo arrastre y lo elimine, ¿no? Bien, ahora, ¿qué características físicas va a tener el líquido cefalorraquídeo?
en cuanto a la presión. Desde la presión normal del líquido cefalorraquídeo es de 130 milímetros de agua, entre 65 y 195 puede variar. Esto quiere decir unos 10 milímetros de mercurio. Ahora, puede cambiar esta presión hacia arriba o hacia abajo. Si perdemos líquido cefalorraquídeo, con una punción, si se saca mucho líquido cefalorraquídeo, puede haber una bajada de presión del líquido cefalorraquídeo. Pero también puede subir y haber una hipertensión. Fíjense, ¿qué puede provocar una hipertensión? Un tumor en una persona, en un adulto, puede provocarse un tumor en... Está nuestro recorrido aquí, fíjense, un tumor cerebral se ubique en estos puntos, ¿no? Podría provocar, interferir con la circulación del líquido cefalorraquídeo que se está formando y evite que sea eliminado. Porque recuerden, cada día formamos 500 ml. Entonces, si no hay por dónde circulen esos 500 ml y salgan nuevamente a la circulación, ¿dónde se van a quedar? Aquí, pues, ¿verdad? En estas estructuras. Entonces, aquí ese tumor puede hacer que crezca la presión del líquido cefalorraquídeo. Otra situación que se produce es cuando puede haber una hemorragia por un trauma, un golpe a nivel de la bóveda craneal o una infección también. Y volviendo al dibujo, vamos a ver que si aquí hay sangre, un acúmulo de sangre, ¿verdad?, en estas zonas, y por aquí tiene que circular el líquido cefalorraquídeo, ese acúmulo de sangre o pus también, si hay una infección, puede interferir con la circulación, convertirse en un obstáculo para la circulación del líquido cefalorraquídeo, para que pueda ser finalmente vuelto a la circulación por el seno venoso. Entonces, al no poder circular, va a empezar a aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo. Finalmente, el otro problema que se presenta en los niños recién nacidos es la hidrocefalia, ¿no? Que hay falta de comunicación, puede ser hidrocefalia comunicante, pero donde va a haber un problema en las regiones basales del encéfalo, de las vellosidades subaracnoideas, para poder eliminar al líquido. O puede haber una no comunicante, que ¿quién va a estar bloqueado aquí? El acueducto de Silvio, ¿no es verdad? Y ¿qué va a ocurrir? Cualquiera de los dos casos, el líquido se va a empezar a acumular en el interior del cerebro y va a expandir, digamos, el volumen cerebral. En el caso de los niños recién nacidos y hasta un año, este problema, ¿qué va a hacer? Que crezca desproporcionadamente la cabeza. ¿Por qué? Porque no están consolidadas las suturas. Entonces, como las suturas todavía no han soldado, ¿recuerdan? Entonces va a crecer. Entonces el niño va a empezar a aparentar a tener una cabeza mucho más grande de lo que debería ser, ¿no? En un adulto esto ya no sucede, ya no crece en nuestra cabeza, sino ¿qué va a ocurrir? Va a haber hipertensión, la presión va a subir, dolor de cabeza, cefalea, alteraciones neurológicas, etc. Pero no va a crecer nuestra cabeza, porque ya están las suturas consolidadas. En un niño no están consolidadas y puede haber esa situación. Ahora, dentro de las características también de la circulación cerebral y del propio líquido cefalorraquídeo, tenemos lo que se conoce la barrera hematoencefalorraquídea o hematoencefálica, si hablamos del encéfalo. ¿Qué es lo que hace esta barrera? Es separar
el líquido cefalorraquídeo y el líquido encefálico de la sangre. ¿Y dónde va a estar entonces esta barrera? En el capilar. El capilar que está en los cerebros, en el cerebro, tiene algunas características especiales, ¿no? Vean estos vasos, las propias células endoteliales del capilar, y de todos los vasos, pero del capilar, que es donde se realiza el intercambio, van a tener uniones estrechas mucho más, digamos, unidas, ¿no? Estas van a ser más herméticas que el resto de los capilares, las uniones estrechas. Los poros también van a ser menos amplios, porque ¿por dónde sale, por ejemplo, el agua? ¿Por dónde salen los aminoácidos? ¿Por dónde salen los iones desde la sangre hacia el tejido intersticial? Por los poros, a no ser que sean sustancias liposolubles. Las sustancias liposolubles, bueno, pasan a través del tejido, ¿no? Pero normalmente las hidrosolubles van a pasar a través de los poros, de estas uniones estrechas. Entonces, todas estas estructuras son mucho más estrechas, más pequeñas en los capilares del sistema nervioso. A eso se llama barrera hematoencefálica, ¿ya? Es una barrera que evita que moléculas muy grandes pasen desde la sangre hasta el cerebro. Protegen al cerebro de cualquier sustancia extraña que le pueda dañar. Evitan que pasen proteínas también. En general, no tienen que pasar las proteínas desde el plasma hacia el tejido. En todos los tejidos ocurre esto. Pero en el cerebro esta situación es más estricta todavía, ¿no? Porque estos espacios por donde se realiza el intercambio son más restringidos. Ahora, hay sustancias que son muy permeables, es decir, tiene que haber una alta permeabilidad para estas sustancias. El agua, dióxido de carbono, oxígeno, sustancias liposolubles son tremendamente permeables, atraviesan con mucha facilidad la barrera hematoencefálica. Hay otras que son parcialmente permeables, van a tener, digamos, mayores dificultades en atravesar y en ciertas condiciones no van a atravesar. Están la mayor parte de los iones, vean, cloro, sodio, potasio. Y finalmente hay sustancias que son impermeables, o sea, no van a pasar, no tienen que estar presentes en el líquido, en el líquido intersticial del tejido cerebral, no pueden llegar, no tienen que salir del capilar. Las proteínas plasmáticas y moléculas orgánicas grandes que no sean liposolubles. Al año, cuando vean farmacología, también van a ver que hay muchos fármacos que atraviesan la barrera hematoencefálica, y si atraviesan la barrera hematoencefálica pueden tener efectos a nivel del sistema nervioso central. Pueden ser favorables, efectos terapéuticos, o también efectos no deseables. No estamos utilizando un fármaco para una cosa, pero como atraviesa la barrera hematoencefálica y puede actuar sobre las células cerebrales, entonces puede haber un efecto no deseado, que no queremos como parte de la terapia. Pero hay que tener en cuenta eso, esta barrera hematoencefálica. Finalmente, hablaremos del edema cerebral, que se produce porque aumenta la presión en los capilares. Si aumenta la presión en el capilar, fíjense, aumenta la presión en el capilar, va a aumentar también la presión a nivel de la salida de los líquidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay una presión capilar. Normalmente la presión media en los capilares es de 17 milímetros de mercurio. Esa presión impulsa la salida de agua desde el capilar hacia el espacio intersticial. Pero también está la presión coloidosmótica, tanto del plasma como la del tejido intersticial. En fin, las presiones
la suma de presiones más o menos va a igualarse para que el agua que sale vuelva. O sea, sale una cantidad de agua y esa misma cantidad casi tiene que volver, excepto una pequeña cantidad de agua que se queda y que luego es eliminada por el sistema linfático. Pero el equilibrio entre la salida de agua por el capilar y el retorno de agua hacia el capilar tiene que estar equilibrado. Pero y eso lo equilibran las presiones, tanto la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática del líquido intersticial, la presión coloidosmótica del capilar y la presión coloidosmótica del líquido intersticial. Esas presiones tienen que estar igualadas. Ahora, ¿qué pasa cuando aumenta la presión en el capilar? La presión hidrostática en el capilar. Va a salir más agua hacia el líquido intersticial y va a volver menos agua. Va a haber más dificultad para que vuelva el agua. Entonces sale más y vuelve menos. El resultado es que va a quedarse agua ¿dónde? En el líquido intersticial. Y cuando se queda agua, aumenta el líquido intersticial, ¿qué va a ocurrir? Va a formarse esta condición patológica que se conoce como edema, ¿no? Bien, entonces, ¿qué puede producir esto? Un golpe en la cabeza, por ejemplo, una conmoción cerebral puede producir este aumento de la presión y con la consecuente formación del edema, ¿no? Aquí un golpe va a traumatizar a los capilares, no solo los capilares, sino los tejidos cerebrales. Puede haberse entorpecido el retorno venoso en esos tejidos y inmediatamente va a subir la presión capilar, y si sube la presión capilar aumenta la extravasación de agua, y si aumenta la salida de agua va a empezarse a formar edema, porque va a salir el líquido hacia el tejido. Y vean si hay un aumento de líquido en el tejido cerebral. Este líquido aumenta y empieza a hinchar al tejido cerebral, y al hincharse el tejido cerebral va a empezar a comprimir capilares, arterias, venas, y al comprimir estas estructuras, ¿qué va a hacer? Va a impedir que pase sangre, y si no pasa sangre, inmediatamente van a empezar a sufrir esas células y puede haber una destrucción, muerte y destrucción del tejido cerebral, ¿no? Bien, finalmente hablaremos del metabolismo cerebral. Nuestro cerebro tiene una actividad metabólica intensa, ¿no? Incluso cuando estamos durmiendo, nuestro cerebro está igual funcionando, ¿no? Hemos visto que durante el sueño se recogen ondas alfa. ¿Qué nos están mostrando estas ondas alfa? Que hay una actividad eléctrica en el cerebro. Y si hay actividad eléctrica, es que hay actividad metabólica. Si no, no podría haber esa actividad eléctrica. ¿De dónde habría energía para que se produzca esa actividad eléctrica? Hay metabolismo que está produciendo ATP. ¿No es verdad? Bien. Y durante el sueño REM, esta actividad metabólica se incrementa todavía en un 30%, ¿no? Pues vean, hay una actividad. Todo nuestro cerebro requiere una gran cantidad de energía. Y cuando estamos despiertos, estamos atentos, estamos viendo, estamos con todos nuestros sentidos estimulados, la actividad es mucho más intensa todavía. Bien, entonces, requiere una gran cantidad de oxígeno, nutrientes para satisfacer los requerimientos metabólicos. Vean, el índice metabólico cerebral, cuando estamos en reposo, es aproximadamente el 15% de todo el metabolismo del cuerpo, ¿no? Cuando estamos en reposo. Cuando nuestro cerebro está en reposo, es decir, estamos echados con los ojos cerrados, una actitud tranquila, ¿no?
Esto significa que va a tener unas 7.5 veces más que otros tejidos que están en reposo. Los músculos cuando están en reposo tienen metabolismo mínimo. Obviamente cuando el músculo se pone en actividad aumenta el metabolismo, pero cuando está en reposo tienen un metabolismo muy bajo. Fíjense, el cerebro, incluso estando en reposo, tiene más actividad más metabolismo que otros tejidos, ¿no? Y si entramos en actividad, este 15% se duplica, o más todavía. Estar aquí, reposando sin pensar en nada, con los ojos cerrados, abro mis ojos y me pongo a leer, a estudiar o a atender las situaciones, empieza el metabolismo, mi actividad cerebral y se incrementa hasta el doble el metabolismo, porque requiero una gran cantidad de ATP. Entonces, para hacer esto, a ver, fíjense, cada vez que nosotros, ¿para qué queremos el ATP? ¿Para qué nuestras células cerebrales que dan el ATP? Para generar procesos metabólicos. No, el metabolismo nos va a dar el ATP, nos va a proporcionar el ATP. ¿Pero para qué? ¿En qué lo usa? Fíjense, sí, uno, el transporte de iones. Primero, para producir las sustancias neurotransmisoras. Sintetizar. No podemos sintetizar ni liberar las sustancias neurotransmisoras si no hay ATP. De hecho, recuerden en la sinapsis, en el terminal sináptico, que hay vesículas cargadas de neurotransmisor y ATPs, mitocondrias. ¿Para qué? Para formar ATPs, porque ahí el requerimiento energético es alto. Entonces, cada vez que estamos haciendo neurotransmisión, estamos pensando, estamos recibiendo estímulos, estamos haciendo actividad motora desde el cerebro, se empiezan a liberar neurotransmisores y esos neurotransmisores necesitan ser sintetizados y liberados. Pero cada potencial de acción, a su vez, ¿qué trae consigo? Ingreso de sodio y salida de potasio. Y cuando termina el potencial de acción, ¿qué tiene que haber después? Retorno del potasio y la salida nuevamente del sodio. ¿Y eso cómo se hace? No se hace por difusión simple, se hace con bombas sodio, potasio, ATPases. Fíjense, la gran cantidad de bombas tienen que activarse, una cantidad impresionante de energía, todo el día y toda la noche estamos. Pero el calcio que ingresó para que las vesículas se liberen, que recuerdan en el terminal sináptico, un potencial de acción, abre canales de calcio, ingresa el calcio para que se liberen las vesículas. Una vez liberadas las vesículas, ¿qué pasa con el calcio? ¿Se queda ahí? ¿No? Tiene que salir. ¿Y cómo sale? Bombas de calcio también. Bombas ATPases. Entonces, fíjense la cantidad de energía que cada neurona requiere en su actividad. Entonces, 100.000 millones de neuronas requieren una cantidad enorme de energía, de ATP para funcionar. Y la única forma es de proporcionar ATP es mediante oxígeno y nutrientes, en especial glucosa. El cerebro solo funciona con glucosa para producir energía. Entonces, si estos dos nutrientes van a ser clave para el funcionamiento cerebral. Si falta oxígeno, si llega poco oxígeno en la sangre, todo este proceso metabólico se altera. Si no llega oxígeno a la célula cerebral, fíjense qué sensible que es la célula cerebral a la falta de oxígeno por estos requerimientos energéticos. Todo el rato está requiriendo ATP así, al contado. ¿Recuerdan? En la primera o la segunda clase hemos dicho que el ATP es la moneda de energía. O sea, es como si ustedes salgan de compras y no tengan dinero en el bolsillo, ¿no? Tienen que tener plata contante y sonante. Si no, no pueden comprar nada. Exactamente lo mismo le pasa a la neurona. No puede entrar en actividad si no tiene ATP y requiere cada instante del ATP.
la neurona. No puede estar la neurona, fíjense, la neurona entra ya en debilidad y puede llegar a producirse una pérdida de conciencia entre 5 y 10 segundos después de que no ha llegado oxígeno a la neurona. Está entre las células más sensibles a la falta de oxígeno. 5 a 10 segundos. Puede soportar sufriendo, ya produciéndose un daño hasta 3 minutos con falta de oxígeno. Y luego de este punto, el deterioro ya empieza a ser irreversible, la muerte celular irreversible, y en 5 minutos a máximo, con falta de oxígeno, la neurona ya va a tener una muerte irreversible. Va a ser difícil que la neurona pueda recuperar de ese punto, de la falta de oxígeno. Entonces, fíjense, es muy, muy sensible a la falta de oxígeno. ¿Debido a qué? A que su metabolismo es alto, ¿no? Requiere todo el tiempo estar produciendo ATP, porque sus actividades lo reclaman, ¿no? No va a poder entrar al cuerpo. Ahora, una cosa interesante es que la glucosa que ingresa a la célula, y esto vamos a hablar muy puntualmente cuando hablemos del metabolismo de la glucosa, y veamos los transportadores de glucosa, la neurona, a diferencia de los tejidos sistémicos, no tiene necesidad de insulina. Es decir, podemos no producir insulina, pero igual la glucosa va a entrar al cerebro. Igual va a entrar al cerebro, porque el transportador de glucosa no se activa con insulina. El transportador de glucosa en el cerebro es un transportador especial que igual transporta glucosa. Lo único que necesita es una diferencia de concentración. Es un facilitador por difusión facilitada, ¿verdad? Entonces, lo que hace es aumentar, dando la concentración alta de glucosa, más que la célula, va transportando la glucosa al interior. Por eso es que el diabético no tiene el problema de falta de glucosa en el cerebro, ¿no? Los restos de los tejidos sufren, pero no el cerebro. Puede seguir el cerebro funcionando porque la glucosa va a seguir ingresando. Bien, aquí terminamos este tema.